Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El experimento secreto, como una cinta adhesiva, revolucionó la ciencia. ¿Sabías que un campo magnético puede hacer que una rana flote en el aire? Sí, lo has oído bien. Una rana. Flotando. En el aire. Como en una película de ciencia ficción. Y no es magia. Ni CGI. Es un experimento de física real. Y el protagonista de esta historia es nada menos que Andrei Geim, un físico que no encajaba en el típico estereotipo de nerd que solo se pasa la vida resolviendo fórmulas. No, Andrei era más bien un rebelde de la ciencia. Sus experimentos, aunque a veces parecían sacados de un chiste, eran pura ciencia rigurosa. Uno de esos experimentos hizo que científicos de todo el mundo se pusieran de pie y aplaudieran. Y sí, este tipo terminó ganando el Premio Nobel de Física. Suena impresionante, ¿verdad? Pero lo curioso es que el experimento que le dio el Nobel fue con cinta adhesiva. ¿Te suena raro? Básicamente, pegó un trozo de cinta en un lápiz y comenzó a despegarla una y otra vez. Cuanto más lo hacía, más delgada se volvía la capa de material. Hasta que llegó a ser tan fina que era una sola capa de átomos. Eso, amigos míos, es el grafeno. El nombre suena como algo sacado de una tienda de tecnología futurista, ¿verdad? Pero este material tiene el potencial de cambiar el futuro de la tecnología. La corriente eléctrica se mueve a través de él a una velocidad increíble. Y no solo eso, conduce el calor mejor que el cobre. Es casi transparente, pero es más fuerte que el acero. Imagina una pantalla de teléfono hecha con grafeno, podría ser flexible, curvada, incluso plegable, y tan liviana como una hoja de papel. Suena a ciencia ficción, pero es el futuro, y ya está aquí. Y todo comenzó con una rana flotando en un campo magnético. Geim es un tipo raro. Él mismo dijo alguna vez que no hacía ciencia para pasar toda su vida investigando un solo tema. Para él, la ciencia era como un juego. Pero cada juego que jugaba era un profundo viaje de descubrimiento. De hecho, escribió un artículo junto a su compañero de experimentos que incluía como autora, su hámster favorito. Una de sus frases más famosas fue: no todo lo que es divertido está exento de valor científico. En el mundo de Geim, la ciencia y las ideas locas de ciencia ficción siempre van de la mano. Así que hoy, no estamos hablando de un simple científico. Estamos hablando de una historia de exploración científica divertida y sorprendente. Y sí, como una simple cinta adhesiva tiene el potencial de cambiar el futuro. ¿Listos? Porque ya estamos a punto de comenzar. Nació en un lugar que suena casi como una adivinanza. El 21 de octubre de 1958, en Sochi, Unión Soviética. Hoy en día, Sochi es un destino turístico popular. Pero en ese entonces, no había bikinis ni playa, solo un bebé llorando en el hospital. Su nombre, Andrei Konstantinovich Geim. Un nombre largo y difícil de pronunciar. Cuando era niño, él también pensaba que su nombre era un poco largo. Así que decidió llamarse simplemente Andrei. O más fácil aún, Andy. Sus padres no eran cualquier persona. Ambos eran ingenieros. Pero no de esos ingenieros que se encargan de arreglar radios viejas. No, sus padres eran verdaderos ingenieros.
En la Unión Soviética, eso significaba que sabían cómo hacer que máquinas, sistemas y estructuras funcionaran. Y esa habilidad influiría enormemente en su vida. Su padre se llamaba Konstantin y su madre, Nina. En su casa, la ciencia estaba más presente que el puré de papas. Alguna vez alguien bromeó diciendo que, mientras otros en las casas contaban chistes, en casa de Gaim los niños aprendían leyes físicas. Y su familia tenía un linaje muy interesante. Una mezcla de sangre alemana y judía por parte de su madre. En aquellos tiempos, esas etiquetas no eran algo con lo que se bromeaba a la ligera. Podías escuchar historias divertidas sobre ello, pero en el fondo, era algo que marcaba tu vida para siempre. Recuerdo pensar en un niño preguntándose en la mesa de almuerzo, ¿tu tatarabuela era judía? Unos años antes de su nacimiento, la familia se mudó a una pequeña ciudad llamada Nalchik. Era 1964 y él tenía alrededor de 6 años. Sus padres lo dejaron al cuidado de sus abuelos. Esto no era para unas vacaciones. Era el mejor laboratorio para un niño hiperactivo. Su abuela era una especie de mentora científica no oficial. En la cocina, había tarros de barro, vasos de vidrio y cucharas de metal. Pero no era para cocinar. Era para hacer experimentos. Pequeño Andy observaba cómo el agua, la sal, el azúcar y los clavos se transformaban en combinaciones extrañas. A veces se preguntaba, ¿por qué esta sopa brilla tanto? O, ¿cómo es que esta cuchara atrapa la sopa de tomate? Eso le enseñó algo muy importante. El mundo siempre te está dando respuestas, solo tienes que atreverte a preguntar. Su abuela no le enseñaba ecuaciones físicas. Le enseñaba curiosidad. Y esa es mucho más peligrosa. Porque la curiosidad te lleva a hacer preguntas locas como: ¿qué pasaría si pongo un imán sobre un clavo y lo pego en la nevera? Claro, la respuesta era obvia, se pegaría. Pero para el pequeño Andy, esa fue su primera pregunta: ¿por qué no? Le encantaba jugar con imanes. Y con clavos. Y con bobinas de cobre. Y con pequeños motores eléctricos. Un día, juntó todos esos juguetes, y al encenderlos, saltaron chispas. No las peligrosas, sino las que le hicieron pensar. La ciencia es genial. Así que dejó a un lado los juguetes, se quedó mirando la chispa, y se preguntó: ¿por qué no todos juegan de esta forma? No era el niño más callado. Sus vecinos se quejaban. Y sus profesores también. Pero siempre había una palabra en las quejas. Demasiado curioso. Y aunque no era un cumplido, era la mejor forma de describirlo. Una vez, escondió la brújula de su padre en la parte de atrás de la nevera. Su padre pasó 3 días buscándola. Finalmente, la encontró y le dijo: no es una brújula perdida, es una profecía. Porque en realidad, había hecho su primer experimento sobre campos magnéticos. Aunque en ese momento solo quería divertirse. En la escuela de Nalchik no era el mejor estudiante. Pero sí el que más preguntas hacía. Una vez, un maestro dijo: si él leyera 2 veces el libro, podría ser un genio. Y él respondió: puedo leerlo 3 veces, pero lo que realmente quiero saber es el porqué detrás de todo esto. Cuando tenía 12 años, explicó a toda la clase por qué las baterías se calientan. Usó palillos chinos, cables y una batería de linterna. Y al final, su profesor entendió que no estaba interrumpiendo la clase. Estaba mostrando creatividad. En 1987, Andrei Gaim comenzó una nueva etapa en su vida.
Pero no era para unas vacaciones. Se dirigía a Inglaterra. Con su doctorado en mano, y una mochila al hombro, subió al tren con destino a Bath. Bath es una ciudad hermosa, famosa por sus baños romanos. Pero Gaim no iba a un balneario. Su destino era un laboratorio de física. Y claro, un laboratorio es mucho más frío que una piscina termal. Fue allí donde vivió sus primeros días de postdoctorado en el Reino Unido. Los pasillos de la universidad estaban extrañamente tranquilos. Tan tranquilos que el tic-tac de los relojes era lo único que rompía el silencio. Y, por supuesto, la cafetera. En ese laboratorio, el café era casi un miembro más del equipo. Había quienes incluso hacían experimentos con él. Gaim, por supuesto, se unió a la tradición, y fue allí donde probó por primera vez el té inglés. Las tazas eran mucho más elegantes que los frascos de los experimentos. La gran pregunta en esos momentos era: ¿se pone primero la leche o el té? Este tema podía generar debates más intensos que un problema de cálculo. Pero lo que realmente le enamoró de su nueva vida fue la libertad científica. A diferencia de la rígida y controlada Unión Soviética, en Inglaterra podía presentar ideas locas y saber que habría alguien dispuesto a escucharlo. Y por primera vez sintió que la ciencia podía respirar libremente. En Bath, Gaim empezó a realizar experimentos de magnetismo a bajas temperaturas. Imagina que te pones una chaqueta de helio líquido, te sientes como si estuvieras flotando en el espacio. Pero en realidad solo intentabas enfriar una muestra hasta casi cero absoluto. Luego, se mudó a Nottingham. Una ciudad antigua, famosa por su conexión con Robin Hood, pero en el laboratorio, los ladrones de flechas no eran arqueros, sino impresoras que robaban tus notas. Allí, Gaim se topó por primera vez con el microscopio electrónico. El mundo bajo el microscopio era infinitamente más pequeño de lo que imaginaba. Un parpadeo y las estructuras cambiaban de lugar, se movían de un átomo a otro, y se transformaban en patrones complejos. Gaim lo describió como un cubo mágico microscópico. En 1989, se fue a Dinamarca. La comunidad científica en Dinamarca era muy diferente a la de Inglaterra. Allí, en los bares, la gente discutía sobre cosas como quién fue el primero en pensar en el Big Bang. Mientras que en la Unión Soviética, eso habría sido considerado un almuerzo tarde. Pero en Dinamarca, era solo parte del tiempo social científico. Años más tarde, llegó a Países Bajos, específicamente a Nijmegen, donde trabajó en la Universidad Radboud. Este lugar lo marcaría profundamente. Aquí conoció a Konstantin Noubouzlav, otro científico soviético. Era 1994. Los dos se sintieron atraídos inmediatamente. Ambos compartían una extraña inclinación: convertir ideas experimentales aparentemente inútiles en descubrimientos inimaginables. Noubouzlav no fue su primer compañero de investigación, pero sí fue el que empujó las ideas de Gaim al límite. Una vez, Gaim llevaba en las manos una delgada capa de cristal. Noubouzlav la miró y le dijo: «Esto puede ser aún más delgado». Gaim se rió, incrédulo. «¿Hablas en serio?». Noubouzlav asintió. Eso fue solo el comienzo. Trabajaron juntos, a menudo en cafeterías, escribiendo sus artículos. Una vez, una paloma se posó sobre la mesa. Noubouzlav dijo: «Quizás ella tiene algo que aportar sobre la mecánica cuántica». Gaim, con una sonrisa, le respondió: «Entonces debería tener un laboratorio bastante cool».
La vida en los laboratorios de los Países Bajos era vibrante y divertida. Había tiempos fijos para los experimentos, pero también debían asistir a las sesiones de discusión. Allí, explicaban el significado de sus experimentos, pero no faltaba el típico comentario sarcástico. ¿Estás seguro de que esto no es solo una alucinación por la cafeína? Y Gaim solía responder con una sonrisa. Si esto es una alucinación, entonces probablemente esté en camino de ganar un premio Nobel. Esas colaboraciones le hicieron darse cuenta de algo fundamental. La buena ciencia no se logra solo con la mente de una persona. Sino que es el chocarse de ideas, el choque de dos cerebros brillantes trabajando juntos. Es como dos personas tocando un piano a la vez. Nunca sabes qué tipo de sonido va a salir. A principios de la década de 1990, Gaim empezó a darse cuenta de lo que realmente le apasionaba. Los experimentos. No solo las ecuaciones o las demostraciones teóricas. Era el material real. La realidad de los aparatos. Y la emocionante sensación de presionar el botón de arranque. Le gustaba ese momento justo después del error. Cuando el cable no estaba bien conectado. O cuando la aguja se quedaba en cero. O cuando pasabas toda la noche sin obtener más que un solo dato. Pero al día siguiente, de repente, te das cuenta de que ese dato aparentemente aburrido te está revelando el secreto del universo. Esos momentos son adictivos para los científicos. Mucho más dulces que la espuma de leche en un té. Recuerda una vez en una conferencia internacional. Todos vestidos de gala, pero él llevaba su impresora de datos en el bolsillo como un talismán. Alguien lo fotografió. Y esa foto se convirtió en un meme que decía: cuando haces de la ciencia tu vida. Y es que esos años en Inglaterra, Dinamarca y los Países Bajos le enseñaron una lección valiosa. La ciencia no es solo teoría, ecuaciones y artículos académicos. Es gente. Son conversaciones. Es café, es risa, son amigos que te dan un abrazo después de un fracaso. Esos años de investigación en varios países se convirtieron en el escalón hacia el mayor descubrimiento de su vida. Y también fue el comienzo de la historia de su futuro compañero Novoslav. En 1997, Gaim estaba en su laboratorio, observando una rana. No era una rana común. Era una estrella flotante del futuro. Los imanes en su laboratorio eran 1000 veces más poderosos que los de la puerta de un refrigerador. Colocó la rana en un pequeño tanque de agua, con mucho cuidado. Como si estuviera sosteniendo una taza de té. Luego. Activó el campo magnético. La rana comenzó a elevarse lentamente, flotando en el aire. El laboratorio quedó en completo silencio. La rana parecía estar practicando yoga. Alguien no pudo evitar reír. Pero el principio detrás de todo esto no era tan complicado. Todo se basaba en la antimagnética. La rana tenía agua en su cuerpo, y el agua, al entrar en contacto con un campo magnético fuerte, genera una leve fuerza de repulsión. ¿Era débil esa fuerza? No, era suficiente para hacer flotar a la rana. Gaim sonrió al ver a la rana flotando y dijo: esto es como hacer que la física se vea como magia. Y aunque parezca una broma, este experimento también fue ciencia pura. Porque mostró la fascinante combinación entre mecánica cuántica y magnetismo. ¿Quién dijo que los laboratorios no podían ser divertidos? El vuelo de la rana causó furor en todo el mundo. Los estudiantes, sorprendidos, preguntaron: profesor, ¿le enseñó a la rana a volar? Gaim, con una sonrisa traviesa, respondió:
Solo le tiene miedo al agua. En 2000, Gaim y Noubouzlav recibieron el premio a Ig Nobel. Este premio es extraño, pero especial. Reconoce investigaciones científicas que te hacen reír primero, y luego pensar. Es como un chiste inteligente. Y en el escenario, Gaim, con su traje y una foto de la rana, dijo. La ciencia no siempre tiene que ser seria, pero siempre debe ser real. Este experimento cambió la forma en que el público veía la física. Demostró que la ciencia puede ser divertida. Puede llamar la atención. Y hasta puede hacer que una rana flote en el aire. Esa es la marca de Gaim. Divertido, pero con rigor. Absurdamente brillante. Y sobre todo, hace la ciencia accesible. Porque la ciencia también puede ser tan sorprendente como la magia. 2004. En el laboratorio de la Universidad de Manchester, Andrei Gaim estaba sentado, como de costumbre. Sobre su mesa, una pila de cinta adhesiva. Sí, esa cinta transparente de oficina. Y frente a él, una pieza común de grafito. Lo mismo que encuentras en el núcleo de un lápiz. Un colega pasó por allí y lo vio en plena faena. ¿Qué nuevo truco estás haciendo ahora?, preguntó, curioso. Gaim sonrió, pero no respondió. Y así comenzó el experimento. Tomó un trozo de grafito. Le pegó un poco de cinta. Y, con un movimiento suave, la arrancó. El grafito se quedó pegado a la cinta. Repitió el proceso varias veces. Cada vez que despejaba el grafito, se hacía más y más delgado. Cada vez más cerca de un solo átomo de grosor. Alguien que viera esta escena podría pensar, esto realmente cuenta como experimento. Pero Gaim, con una sonrisa, dijo, la ciencia a veces es como pelar una cebolla. Una capa a la vez, hasta llegar a lo esencial. Finalmente, cuando la capa era tan delgada que casi no podía verla a simple vista, la colocó bajo el microscopio. Y entonces, lo vio. El primer suspiro de asombro en su mente. Esa delgada capa de grafito era suave, fuerte, translúcida. La tocó con un dedo, y sintió como si estuviera tocando el futuro. Así nació el grafeno. Un material de un solo átomo de grosor. El pionero de los materiales bidimensionales. Con un grosor de apenas 12 y 34 nanómetros. Casi transparente. Pero con una fuerza increíble. 100 veces más fuerte que el acero. Y, para colmo, su conductividad eléctrica es excelente. Es tan flexible que se puede doblar sin romperse. Konstantin Noubouzlav, que estaba allí observando todo, no pudo evitar reírse. ¿De verdad crees que esto es ciencia? Parece más un trabajo manual, bromeó. Gaim respondió, tranquilo, cuando veamos este trabajo en el podio, lo entenderás. Su experimento era sencillo. Sin equipos caros. Sin aparatos complicados. Solo grafito, cinta adhesiva, un microscopio, y un poco de paciencia. En 2004, publicaron su artículo. Y el mundo de la ciencia de materiales se paralizó. Lo que parecía algo simple, marcó el comienzo de una nueva era. El grafeno causó furor por sus increíbles propiedades. Ligero como el papel. Transparente como el vidrio. Mucho más fuerte que el acero. Su conductividad eléctrica es incluso mejor que la del cobre. Es excelente en la conducción del calor. Y tiene casi nada de fricción. Los científicos comenzaron a emocionarse al pensar en sus aplicaciones.
Dispositivos electrónicos ultrarrápidos. Pantallas flexibles. Baterías nuevas. Sensores médicos. Y, por supuesto, la posibilidad de materiales antibalas mucho más fuertes. Gaim, en tono jocoso, dijo, solo con un poco de cinta adhesiva, podemos cambiar el futuro de la tecnología. Su colega se rió y dijo, ¿quién iba a imaginar que la cinta adhesiva y el grafito serían los responsables de un Nobel? El experimento detrás de todo esto tiene una lección profunda. Nos enseña que la ciencia no siempre es compleja. Lo importante es tener visión. Poder ver lo que otros consideran normal y descubrir los milagros escondidos. Y el experimento con la cinta también tiene su toque de humor. La primera vez que intentaron el experimento, la cinta se quedó pegada a la mesa. Y cuando la arrancaron, levantaron una pieza completa de la mesa. Un colega exclamó, ¿qué estás haciendo? Gaim, con una sonrisa, dijo, solo estoy entrenando la paciencia de la cinta adhesiva. Realizaron el experimento con cinta más de 10 veces. Todo hecho a mano. Hubo una vez en que casi deja caer el microscopio. Lo agarró rápido, y se rió, ¿sabías que los científicos también son humanos? Después de 2004, los laboratorios de todo el mundo empezaron a imitar el experimento. El grafeno se convirtió en el tema caliente de investigación. Todos los científicos de materiales querían probar a despegar unas capas de grafito. Todos los estudiantes querían hacer el experimento de la cinta. Gaim y Noubouslav se dieron cuenta de que lo que habían descubierto no solo era un hallazgo. Era la llave para abrir el futuro de la tecnología. Demostraron que, a veces, los dispositivos complicados no son la clave para los grandes avances. A veces, todo lo que necesitas son cinta adhesiva, curiosidad y persistencia. En 2010, recibieron el Premio Nobel de Física por su descubrimiento. En la ceremonia, el presentador, entre risas, dijo: el Premio Nobel también puede empezar con cinta adhesiva. Gaim, sonriendo, respondió, a veces, la ciencia necesita un poco de pegajosidad. El grafeno no es solo un material. Es un símbolo. Es un símbolo del placer de la ciencia. De la combinación de travesura y rigor. Es la demostración de que algo común puede cambiar el mundo. Hoy, el grafeno tiene múltiples aplicaciones. Dispositivos electrónicos de alta frecuencia. Pantallas flexibles y táctiles. Supercapacitors. Dispositivos ópticos. Sensores médicos. Almacenamiento de energía. Todo esto proviene de una pieza de grafito y una simple cinta adhesiva. El experimento de la cinta nos enseñó algo fundamental. La magia de la ciencia está a veces en lo más ordinario. Todo lo que necesitas es curiosidad. Y, como Gaim, tener el valor de hacer bromas y de probar cosas nuevas. Gaim, riendo, dijo: ¿quién dijo que la ciencia no puede ser como un truco de magia? Mira, logramos que el grafito flotara. Noubouslav añadió: no olvides, detrás de la magia, siempre hay ciencia y paciencia. De 2004 a la ceremonia del Nobel, el viaje fue largo. Difícil. No tanto. Pero, definitivamente divertido. Humorístico. Lleno de sorpresas. Así fue como el grafeno fue descubierto. Sencillo. Pero revolucionó el futuro de la tecnología. 2010. El invierno en Estocolmo era brutalmente frío. La ceremonia del Premio Nobel de Física se celebraba en el ayuntamiento de la ciudad.
Gaim subió al escenario con su traje oscuro, caminando con paso firme. A su lado, su compañero de toda la vida, Noubouslav. La atmósfera de la ceremonia era solemne y reverente. Los aplausos no paraban de sonar como olas. Los periodistas, levantando sus cámaras, hicieron que los flashes fueran como un relámpago. Alguien, entre risas, comentó, de verdad ganaron el Nobel gracias a cinta adhesiva. Gaim sonrió. Con la medalla en mano, la levantó. Como si dijera al mundo entero, miren, este es el poder de la cinta adhesiva. Noubouslav, a su lado, no pudo evitar reír. Recordó esos días en el laboratorio. Desprendiendo grafito, pegando y despegando cinta. Nadie creía que algo iba a salir de todo eso. Pero la verdad fue otra. Incluso las herramientas más ordinarias pueden generar milagros científicos. Cuando el presentador preguntó, ¿esto realmente fue gracias a la cinta adhesiva? Gaim, con una sonrisa ligera, respondió, sí, pero no subestimen el poder de la cinta. Puede cambiar el mundo. Y la audiencia se echó a reír. En ese momento, la seriedad de la ciencia y el humor se fundieron perfectamente. Un periodista preguntó, ¿cómo se sienten al recibir el premio? Gaim respondió, está genial, pero lo mejor es saber que ahora todo el mundo verá el poder de la cinta adhesiva. Noubouslav, con su humor característico, agregó, nosotros solo pelamos unas capas de grafito. Un reportero preguntó incrédulo, ¿eso es suficiente? Gaim, entre risas, respondió, claro. Suficiente para sorprender a la física y para asombrar a una rana. En el podio, las carcajadas no paraban. Gaim y Noubouslav intercambiaron miradas. Desde las ranas flotantes hasta los materiales bidimensionales, desde los experimentos cómicos hasta el premio Nobel. Cada risa fue como lubricante para la ciencia. Cada fracaso vino acompañado de esperanza. Ellos sabían que la ciencia no era algo aislado. Era experimentos. Era observación. Era persistencia. Pero también era humor y travesura. Y Gaim, al levantar la medalla, parecía decir. Serio, sí. Pero no olvides reír. Rigurosos, sí. Pero no olvides la diversión. Y ahí lo tienes. El grafeno, nacido de una simple idea, cinta adhesiva y curiosidad. Porque a veces, la magia de la ciencia está justo frente a nosotros. Todo lo que necesitas es atreverse a experimentar. Y como dijo Gaim, la ciencia puede ser seria, pero también puede ser divertida. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.